Buenas noches a todos. Desde ya agradezco a la doctora Ana Jaén del Hospital Italiano la gentileza de poder transmitir sus conocimientos y estar en contacto con nosotros. Bueno, la doctora Ana Jaén es presidenta de la Sociedad Argentina de Citología, jefa de servicio de la sección de citología del Hospital Italiano Buenos Aires. Forma parte también del grupo integra la tesorería de la Sociedad Latinoamericana de Citología, y además, a través de participar activamente en la Sociedad Argentina de Citología, hace bastante tiempo nos conocemos y siempre estamos en contacto en las capacitaciones, así que para mí es un honor que alguien de la Sociedad de Citología pueda estar hoy con nosotros, y agradeciendo el momento a pesar de toda esta situación que estuvimos atravesando, y bueno, y post-congreso y todas las cosas personales. Pero bueno, muchas gracias por estar acá en este momento con nosotros. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Rosa. Gracias a todos. Como hizo esta época de pandemia, nos llevó a otro tipo de relación y de comunicación entre nosotros. Y bueno, creo que estamos aprendiendo, ¿no?, a este medio virtual, el poder llegar a otros lugares, el poder comunicarnos, el poder compartir. Yo antes de comenzar la charla les contaba a Rosa y Constanza cómo de la sociedad habíamos hecho planes y proyectos de una serie de actividades presenciales para poder llegar a diferentes partes del país para intercambiar, ¿no? Intercambiar conocimientos, hacer talleres, pero bueno, la cuarentena, el virus y todo no lo permitió, y lo estamos haciendo a través de este medio. Así que muchísimas gracias. Me pidieron que hablemos un poquito sobre los aportes de la punción con aguja fina en el estudio de los tumores de cabeza y cuello. Es un tema bastante amplio, así que intenté dar elementos que nos sirvan para la práctica diaria de esto, ¿no? Porque cuando nosotros nos encontramos ante una lesión o un tumor, no necesariamente tiene que estar en cabeza y cuello, puede estar localizada en otra parte de nuestra economía. La pregunta que surge al médico tratante es qué es, y si eso se trata de una patología benigna o maligna, y cómo vamos a estudiarla desde el punto de vista de la anatomía patológica, si hacemos una biopsia quirúrgica o una punción con aguja fina. Entonces veamos por qué podemos usar como primer paso la punción. Es un método que no necesita anestesia, salvo en el área pediátrica, que a veces sí hay que realizar sedación, pero de todos modos no produce alteración en la zona que vamos a estudiar, porque no deja cicatrices, no dañamos el territorio. Por ejemplo, cuando uno quiere estudiar una adenopatía, para saber qué patología tiene de base, no necesitamos llegar a la cirugía dañando el territorio con las consecuencias después en toda la alteración del drenaje linfático y la alteración sobre todo para su manejo, ¿no?, para el tratamiento del paciente. Es muy importante que en el protocolo diagnóstico que nosotros vamos a encarar ante las lesiones, lo pongamos a la punción con aguja fina en su primer escalón. Es el lugar donde debe estar, porque es un método que nos aporta buena sensibilidad, especificidad, incluso predictibilidad. Y además nos permite a nosotros racionalizar recursos. Y acá vamos a ver cómo es esto. La punción sabemos que puede ser realizada a lesiones accesibles a la palpación. Y es como comenzó.
En sus inicios, la punción se hacía a lesiones palpables, pero después, con el advenimiento del estudio por imágenes, como son la ecografía y la tomografía, uno tuvo acceso a ver lesiones en el interior de nuestro cuerpo. Ya no eran las lesiones palpables. Y entonces poder acceder a la misma con el uso de las agujas finas. El estudio de ecografía, la tomografía, aportó muchísimo en los diagnósticos y por eso fue jerarquizando a la punción con agujas finas, jerarquizando su uso. Y acá puse como último ítem la citología intraoperatoria. ¿Por qué? Porque si bien en ese momento no vamos a realizar una punción, el ejercicio del estudio citológico también nos sirve a nosotros cuando estamos en el ámbito intraoperatorio y hay muchas lesiones que nosotros vamos a estudiar en el ámbito de la cirugía intraoperatoria que podemos resolverlo con la citología, entonces hay que tenerlo en cuenta. Esto es una breve historia de la punción con aguja fina, porque cuando uno comienza a leer, y hay una monografía que habla sobre la historia, vemos que ya en el siglo XI, con un médico árabe, Abul Qasis, comenzó como el primer conocimiento de tener material con una aguja. Él usó como una caña hueca para obtener material de la glándula tiroides para hacer un diagnóstico diferencial. ¿De qué época estamos hablando? Y de ahí uno va contando la historia. En Berlín en el 1845, en 1847 en Estrasburgo hay un primer artículo sobre obtención de material para el estudio microscópico. Después nos vamos a Londres en el 53 y de ese grupo, Payet hizo muchas contribuciones a la medicina y sobre todo hizo excelentes estudios microscópicos y citológicos de muestras, y ahí está descrito un libro, Lecturas de tumores, que era como un evento muy adelantado para la época. Y así seguimos en la historia con ilustraciones y hechos que han ido marcando el campo de la citología. Si bien nosotros cuando hablamos de la punción con aguja fina, comenzamos por lo general hablando en la década del 20, en Estados Unidos, Martin y James Ewing comenzaron en el Memorial Hospital a crear las bases de la punción con aguja fina, pero no tuvo repercusiones, no fue creíble, no se creyó en el método, no parecía bueno y quedó en desuso. Hasta que en el 50, como todos sabemos, en Suecia es donde la tomaron y le dieron el empuje y de ahí siguió hasta nuestros días. Me gustó mucho esta frase de Leopoldo Cos en la tercera edición de su obra, donde dice que la citología es el arte y la ciencia de la interpretación de las células del cuerpo humano, sean de descamaciones foliadas de las superficies epiteliales o bien obtenidas de los diferentes tejidos por procedimientos diversos. Otro tema con la punción con aguja fina, que con el tiempo comenzó siendo ella solita, pero después aparecieron otras técnicas complementarias, entonces que ayudan al uso de la misma y la van haciendo más eficiente, como son la inmunohistoquímica, que aplicada a la citología es inmunocitoquímica, el estudio de la biología molecular, todo eso van ayudando al método en su diagnóstico. Nosotros sabemos que realizar una punción con aguja fina hay una serie de elementos que suman para la calidad de la muestra. Una es el operador. Todos los que realizan punciones o los que trabajan con gente que hace punciones saben que es operador dependiente. Que tenemos al comienzo una curva de aprendizaje, que las primeras punciones no van a ser buenas, por lo general sangran, y son entonces extendidos gruesos por la cantidad de sangre o extendidos escasos sin material. Y con el tiempo, con el aprendizaje, se va obteniendo mejor calidad de material. Por otro lado está la naturaleza del nódulo, porque no todos son fáciles de punzar. A veces los nódulos, cuanto más grandes, a veces es más difícil obtener un buen material. Las localizaciones, los nódulos superficiales son de más fácil acceso, a veces cuando son lesiones internas y están adyacentes a un vaso, a un paquete
vascular o a un pilete nervioso, se puede dificultar el acceso y la obtención del material. Después, cuando son quísticos, también puede ser que obtengamos poco material, sino ahí es otra forma de procesarlo para enriquecer y tener muestra. Los nódulos fibróticos van a ser materiales muy firmes, muy duros, que va a ser más dificultoso la obtención del material. Después la aguja. Hay que saber usar la aguja que corresponde. La aguja debe ser fina. 23, 25 gauge es una aguja fina. ¿Cuál es el método que vamos a usar? Capilaridad o aspiración. Eso también depende del operador, con lo que se sienta cómodo, con lo que hizo el entrenamiento y con lo que la persona vea que obtiene mejor resultado. La capilaridad, saben que es usar solamente la aguja, colocándolo en el nódulo y realizando los movimientos en diferentes direcciones para obtener un muestreo de toda la lesión. Y la aspiración es cuando está adosada a la jeringa, que hacemos la presión negativa. Otro dato importante que deben tener en cuenta, que cuando usan aspiración, que cuando ustedes ven el material llegar al culote de la aguja, ahí para la aspiración. No es necesario que el material llegue al émbolo de la jeringa, porque es cuando ya la lesión ha comenzado a sangrar, entonces ya ese material se torna más difícil para obtener un extendido de calidad. El número de pases, que es lo que le mencioné. Entonces, por un lado tenemos el operador, por el otro las características de la lesión, y por el otro el paciente. No todos los pacientes toleran el procedimiento ni van a ser colaboradores, porque los pacientes son aprensivos y el ver una aguja les impresiona, entonces ahí va a estar la calidad del médico que realiza la intervención. El tener la comunicación con el paciente, el explicarle cómo va a ser explicarle que si bien la aguja cuando va a sentir un pequeño dolor porque es piel, la sensibilidad de la piel, pero después no va a sentir nada, que es una aguja de muchísimo menor calibre que lo que es una intramuscular. Entonces, explicarle al paciente para conseguir su colaboración, que el mismo se encuentre tranquilo. Después tenemos la realización de los extendidos. Tienen que ser extendidos delgados. ¿Por qué? Para obtener una buena fijación y una buena coloración, y podemos así después interpretarlo. La fijación, sabemos que tiene que ser inmediata. Cuando se realiza el extendido, debe ser colocado en alcohol 96, y ahí puede estar, mientras esté cubierto toda la muestra con alcohol 96, ese material va a estar bien fijado y puede estar una semana sin problema, siempre que el alcohol no se evapore y cubra todo el extendido que tenga material, ¿sí? Después viene la coloración. Ustedes saben que los métodos de coloración son los que hacen las técnicas de citología, todo está escrito, los tiempos de cada uno, cuáles son los pasos, y un elemento muy importante es mantener siempre la batería limpia. Uno puede reciclar o reusar los colorantes mediante el filtrado. Y un consejo, si uno quiere saber cómo está esa batería de coloración, se puede, con la tanda de materiales que uno va a colorear, en un extendido tomarse muestra de la mucosa yugal y usarlo como testigo, como control para ver cómo se colorea. Vamos a saber el resto de si esa batería está en condiciones para seguir usándola. Este esquema, el de las agujas, es una imagen gráfica, solo porque me pareció simpática, son agujas como de la antigüedad, digamos, pero me pareció una imagen simpática para mostrar, no son las que se usan hoy en día. Y el esquema de los extendidos son diferentes modos que nosotros podemos realizar un extendido citológico. Uno va a usar con el que se sienta más cómodo y con el que ve que le resulta bien obtener la muestra delgada, ¿sí? Lo importante es cuando uno va a realizar la punción es el que hace la punción. Yo no sé, bueno, hay diferentes realidades.
lo ideal es que nosotros, como citopatólogos, estemos presentes en el momento de realizar la punción. ¿Por qué? Porque nos van a entregar esa jeringa y nosotros vamos a hacer los extendidos, ¿eh? Poniendo, como se muestra en la primera imagen de la izquierda, una gotita en el portaobjeto, y así tener varios portaobjetos para ir poniendo una gotita en cada uno hasta que hemos eliminado todo el contenido de la aguja. Después, con otro portaobjeto, el cual se tiene que encontrar limpio, realizamos el extendido y lo ponemos en alcohol 96. Sabemos que tenemos que usar los clips para marcar el lado que tiene el material. Eso tiene que estar establecido previamente en la gente con la que ustedes trabajan. O el material ponen del lado de la patita larga o de la patita corta, eso no importa mientras esté establecido previamente. Y permite poner los porta en el alcohol y que no entren en contacto entre sí y no se peguen. Entonces, en esto de la punción, como les digo, depende de la realidad de cada uno. Si uno puede estar en el momento de la punción y hacer el control, bienvenido sea, porque vamos a jerarquizar el método y tener mejores resultados. Si no existe esa posibilidad, tenemos que buscar los medios para entrenar a la persona que hace la punción cómo debe realizar los extendidos para que después el citopatólogo en su interpretación tenga la menor cantidad de dificultades posibles. Cuando nosotros encaramos el estudio de una lesión, en este caso en cabeza y cuello, podemos encontrarnos que la patología está o en un ganglio linfático, el cual podrá tener patologías inespecíficas reactivas propias del ganglio, una patología granulomatosa, o ya patologías tumorales como la metástasis, o patología maligna primaria del ganglio, los linfomas. Tenemos también las glándulas salivales, las cuales pueden presentar patologías benignas, malignas, inflamatorias, tumorales, las tiroides, y no olvidarnos que existen otros tejidos en esta región, los cuales pueden enfermarse y presentar lesiones, y que es el tejido mesenquimático. Entonces podremos tener lesiones de origen muscular, nervioso, graso, conectivo, una serie de lesiones que son de poca frecuencia, pero debemos tenerlas en cuenta en el listado en el momento de hacer nosotros la interpretación de esa lesión. Cuando nosotros encaramos el estudio de un nódulo, que lo interpretamos como un ganglio linfático, siempre es importante tener datos clínicos. Esto no solo para los ganglios, sino para cualquier lesión que nosotros vayamos a estudiar, es muy importante acceder a datos clínicos. Si nosotros estamos en el momento de la punción, a veces podemos acceder a ellos, y a veces no, porque incluso el médico que realiza la intervención a punción tampoco cuenta con muchos datos y tendremos que obtenerlos con posterioridad. Tener datos básicos como edad, sexo y las características del estudio por imágenes. Por eso, si estamos en el momento de la punción y el que realiza la punción es un imagenólogo, nos podrá explicar las características de la lesión, y eso nos permite a nosotros también ir aprendiendo y hacer la interpretación de las mismas. Aprender lo que es un nódulo ecogénico, hiperecogénico, si tiene halo o no, si se ven las calcificaciones, las características de las calcificaciones. Hay una serie de elementos que al imagenólogo nos sirve y nosotros podemos ir de a poquito aprendiendo a interpretar. No es que nos vayamos a transformar en imagenólogos, pero nos ayuda en el trabajo diario. En ese estudio por imágenes es muy importante los datos que nos dan, por ejemplo, el tamaño que tiene, si ese ganglio presenta o no engrosamiento cortical, cómo es su forma, si es redondo, su ecogenicidad, qué características tiene el hilio central, si se lo ve o se ha perdido, entonces uno se va inclinando a que es un ganglio patológico, y cómo está su corteza, si se presenta abultada, o sea, una serie de elementos que nos van permitiendo a nosotros interpretar que ese nódulo es patológico. En el territorio de las glándulas salivales, el estudio por imágenes también nos da una serie de elementos, pero no los consideran tan específicos, salvo para decir, bueno, si es un nódulo sólido o si es quístico,
y la localización. Y en ese territorio, la punción con aguja fina tiene una alta especificidad, y por eso es un método que se está de a poco volviendo a usar, porque había entrado un poco en desuso en el área de las dos se complementan, porque cada uno tiene su riqueza para los detalles. Muchos prefieren la hematoxilina, ya que como nosotros somos de raíz patológica, para hacer citología, aprendemos a ver los tejidos con hematoxilina eosina, entonces hacemos como traspolamos, ¿no?, la imagen de la histología en la citología, y nos puede resultar un poco más difícil, pero si nos acostumbramos a ver el PAP también es muy bueno. Entonces, en esta población de linfocitos y de macrófagos. Esto nosotros podemos interpretar, bueno, que es un ganglio linfático y que tiene características de un ganglio reactivo. En un contexto clínico lo podemos informar como un extendido citológico con características citomorfológicas de una adenitis reactiva, una especifitis sinusoide. ¿Qué pasa con nuestra presencia en el momento de la punción? Si nosotros, el elemento que estamos viendo es un ganglio linfático que interpretamos que tiene una patología inflamatoria, y si tenemos más aún el dato que el paciente tiene clínica de inflamación, nosotros vamos a tratar de optimizar todos los recursos en el momento de la punción para estar punzando al paciente, digamos, en una sola visita, en una sola oportunidad. Entonces nosotros tenemos que tener presente que en las patologías inflamatorias diversas tenemos TBC, sarcoidosis, toxoplasmosis, las micosis, y que para esos elementos hay dos cosas que nos van a ayudar. Por un lado el cultivo, y por otro lado las coloraciones especiales. Las coloraciones especiales son las que podemos hacer nosotros como citopatólogos. Por lo tanto, si en el momento de la punción interpretamos como un extendido inflamatorio, debemos, ya sabemos que parte de ese material, de esos extendidos que nos quedan en el alcohol 96, vamos a usarlos para realizar coloraciones de Pazzi, Nielsen, Grocott en búsqueda de gérmenes. Y que vamos a solicitar material para enviar a cultivo. Entonces siempre debemos tener a mano los frasquitos estériles para poner material de la punción ahí y enviarlos al laboratorio bioquímico solicitando cultivo para la identificación de gérmenes. Entonces en un solo procedimiento nosotros optimizamos los recursos para darle al paciente un resultado y marcar el camino a seguir. Por ejemplo, acá tenemos en la imagen de la izquierda, esta imagen superior izquierda, esta coloración es la coloración rápida de 15 segundos, la que usamos nosotros en el control intrapunción, y nos sirve para ver que es un fondo sucio, diferente al que les mostré anteriormente. Sucio, con detritus, con necrosis, puede ser que tenga algunos linfocitos. En el diferido, en un PAP, en hematoxilina auxina, perdón, vemos, ¿ves?, la población de polimorfos nucleares, o sea, este es un extendido inflamatorio, un exudado inflamatorio con elementos agudos. Acá a la derecha, como lo vemos en PAP. Entonces, una de las coloraciones pedimos PAS y se identificaron estas estructuras que se asocian con estructuras micóticas. La finalidad no es que nosotros demos el nombre del microorganismo micótico, para eso está el cultivo, pero en coloraciones, esto es una coloración que se hace rápido, al otro día ya nosotros podemos tener el informe y el médico tratante va encaminando cómo sigue con ese paciente. Este es otro ejemplo, es otra coloración rápida de control intrapunción, y en este caso también vemos, ¿ves?, un fondo de elementos inflamatorios, linfocitos, leucocitos, pero identificamos estas células multinucleadas, células gigantes multinucleadas. Vean cómo el scratching de los linfocitos, ¿no?, que aparecen como bigotitos. Bueno, esto nosotros podemos interpretar, esta lesión nodular, esta adenopatía, tiene un proceso granulomatoso.
Por lo tanto, vamos a pedir también material de cultivo para identificación de gérmenes. Ya en el momento nosotros de la punción podemos ir generando esos recursos. Otros ejemplos, por ejemplo acá a la derecha, con coloración de papa nicotina, una célula multinucleada, la ve que se ven bárbaras, con hematoxilina acá abajo. En el control intrapunción habíamos visto este material granular, con poca celularidad. En la técnica de Ziel-Nielsen se pudo identificar gérmenes, ácido alcohol resistente, los bacilos ácido alcohol resistente, y orientar a qué se trataría de PVC. Se completa obviamente con todos los demás estudios, pero es para mostrar la importancia de ir nosotros seleccionando el material y definiendo qué hacer con cada uno de ellos. Después hay otro elemento muy importante, en los pacientes con inmunidad alterada, que estuvo todos los pacientes HIV, la PAF es muy útil en estos pacientes porque es un método, no, como dijimos, no invasivo, que no los agrede, y se puede utilizar, por ejemplo, en la búsqueda de diagnósticos de patologías inflamatorias, para no estar sometiendo al paciente a otro tipo de estudios, incluso en patologías tumorales linfoides, también con la punción, tener material para el estudio de biología molecular, ¿no? Voy a poner un ejemplo de cuando encontramos extendidos que nos van a aparecer un proceso linfoproliferativo. Vean que esta citología no es parecida a la primera. Acá reconocemos que es una población linfoide, pero sus características han cambiado. Tenemos núcleos aumentados de tamaño, su cromatina es diferente, no es la granular que tiene que tener el linfocito, los contornos de algunos núcleos también se han tornado irregulares, algunos han parecido nucleolitos. Nosotros ante un extendido de este tipo podemos decir que estamos hasta un cuadro citomorfológico vinculable a un proceso linfoproliferativo. Acá con coloración de PAP, lo mismo, reconocemos como población linfoide y orientarnos hacia un linfoproliferativo. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud nuestra? Si estamos en el momento de la punción y lo sospechamos, pedir material para citometría de flujo. Por supuesto que si se tiene la posibilidad de acceder a ese estudio. Si no, lo que nosotros vamos a pedir es tratar de obtener material para incluirlo como coágulo, y que incluirlo en parafina para tener un taco de parafina para la realización de inmunohistoquímica. Por eso también cuando nosotros podemos estar en la punción, o si podemos tener la comunicación con los médicos que hacen intervención y más en la punción, que ante la sospecha de un proceso linfoproliferativo, por un lado, si existe la posibilidad de citometría de flujo, y por otro, volver a punzar y obtener material para ponerlo en formol e incluirlo como biopsia. Esta otra imagen acá de la derecha es una punción que nosotros podemos identificar eosinófilos, y esto orienta que se trate de un linfoma de Hodgkin. De todos modos, el estudio va a seguir, uno lo va a sugerir con la punción, no hacer el diagnóstico ahí definitivo. Y esto es lo que yo le decía, que cuando uno obtiene material para pedir inmuno. Entonces, con un panel básico simplemente de CD20 y CD3, para ver cuál es la población que predomina. Y en este caso, como ven, la CD20 es francamente positiva y la CD3 negativa, por lo tanto, podemos decir que se trata de un proceso linfoproliferativo a células B. Entonces, en este caso, estamos también orientando el camino a seguir. El médico tratante sabe que esta lesión ganglionar, que es un proceso linfoproliferativa, va a seguir a una biopsia quirúrgica, porque ustedes saben que todos los procesos linfoproliferativos hay que ver si son nodulares, difusos, y una serie de estudios que se hacen ahora para su clasificación, pero entonces nos estamos habilitando a la biopsia quirúrgica, que para otros tipos de patología no, como vamos a ver ahora. Entonces, este es un cuadrito para tener presente, que la punción con aguja fina en la patología del linfoma va a ser eficaz en linfomas de alto grado e intermedio, porque nosotros vemos la tipia citológica. En cambio no para los linfomas de bajo grado, porque estos son linfocitos pequeños y es difícil hacer el diagnóstico a veces entre un ganglio que está aumentado de tamaño porque es un ganglio reactivo a un ganglio que sea por un linfoma, salvo que encontremos la población de eosinófilos que nos haga pensar en un Hodgkin.
Muy bien. Entonces tenemos que tener muy claro que en la patología linfoide la punción no es un diagnóstico definitivo, pero nosotros orientamos a que el paso siguiente es la biopsia quirúrgica para hacer el estudio histopatológico y poner bien el nombre y apellido a esa patología linfoproliferativa. Salvo en casos, a veces en pacientes que tienen su historia de linfoma y queremos ver si es una recaída o una progresión, si no tenemos el dato que un paciente tenía un linfoma de alto grado y en la nueva punción vemos un linfocito aumentado de tamaño, podemos nosotros determinar ese proceso ha aumentado en su grado, pasó del linfoma de bajo grado a de alto grado. En esas situaciones, nosotros con el estudio de punción con aguja fina podemos hacer el diagnóstico y orientar el seguimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el estudio de los nódulos en la región de cabeza y cuello? Lo importante, la característica sólida quística. Recién el ganglio estaría dentro de lo que serían las lesiones sólidas. Si son quísticas, es importante saber si ese quiste está en la línea media o lateral. ¿Por qué? Porque ahí nosotros tenemos que ir jugando con los diagnósticos diferenciales. En línea media cervical, vamos a orientar a pensar que es el quiste tirogloso. Y si es lateral, ya entran en juego otra serie de diagnósticos diferenciales, como el quiste branquial, quiste paratiroideo, o patología maligna, como las metástasis quísticas. Todo ese esquema nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a la punción. Entonces, este es un caso de un quiste branquial. Vemos el control intrapunción, ya podíamos ver un quiste, un material de fondo limpio, con células pavimentosas maduras, de características citológicas típicas, y después con la coloración de PAP, como vemos, el fondo limpio, reconocemos los hematíes, pero los hematíes son el producto de la punción, algunos linfocitos y las células pavimentosas maduras, citológicamente conservadas y típicas. Entonces, el cuadrito que pongo para que recordemos siempre tener presente el esquema de los grupos ganglionares y que cuando hacen la punción nos digan la localización de la lesión. Entonces, la localización de esta lesión, punzamos, es un quiste y con estas características nosotros podemos hacer el diagnóstico de quiste branquial. Se hace el diagnóstico y el paciente no necesita ir a una biopsia quirúrgica con las consecuencias de la cicatriz en su cuello. También existen los quistes intradérmicos. Ambas son lesiones benignas. Los quistes intradérmicos tienen más un fondo granular por su contenido espeso, su material espeso, pero tenemos que reconocer también las células pavimentosas, maduras, citológicamente típicas. Estas dos coloraciones, el de la derecha es el PAP y el de la izquierda es el control intrapunción. Acá también es muy importante los datos que nos dé el imagenólogo de su localización, por lo general son nódulos de una localización más superficial como subcutáneo para el diagnóstico del mismo. De todos modos, en ambos casos, digo, el intradérmico o el quiste branquial son lesiones benignas. Este extendido les puse para graficar lo que es un extendido delgado, que ocupa parte del portaobjeto, no tiene que estar ocupando el portaobjeto de punta a punta, siempre hay que dejar el margen superior donde uno pone el clip, que es para la identificación del paciente, y tampoco llegar a los bordes laterales. Esto sería un extendido ideal. ¿Qué pasa acá? Acá ya cambió el panorama. Es una lesión quística lateral donde la población epitelial que reconocemos la identificamos como pavimentosas, pero sus características ya han cambiado. No es la citología tranquila de las anteriores, no es ese citoplasma amplio, maduro, ese núcleo redondo, tranquilo, sino no tenemos células algunas con lo que nosotros llamamos colita o células en cometa, un núcleo irregular, hipercromático, pleomórfico, ya sea con la coloración de PAP o con la hematoxilina eosina. Entonces acá nosotros ya estamos interpretando que ese nódulo que han punzado, que es quístico, es una metástasis quística de un pavimentoso. ¿Qué pasa acá? Entonces, nosotros ante ese diagnóstico estamos indicando el camino a seguir.
A ese paciente hay que estudiarlo. Si ese paciente tiene un tumor conocido de cabeza y cuello, como un pavimentoso primario de cabeza y cuello, nosotros estamos realizando la estadificación. Ese paciente tiene una metástasis. Si el paciente llega a la consulta con adenopatía y hacemos la interpretación de una metástasis de pavimentoso, estamos diciendo a ese paciente hay que estudiarlo. Que hay que estudiarle la endoscopía total de cabeza, de la endoscopía oral, de faringe, de laringe, buscando el primario. El médico que hace la endoscopía buscará la lesión, si la encuentra será biopsiada, se hará el diagnóstico. Si el diagnóstico es pavimentoso, entonces ese paciente tiene su primario con metástasis. Y el médico tratante puede establecer el tipo de tratamiento a seguir. Todo ganglio que nosotros interpretamos como metástasis pavimentoso no tiene que ir a la resección quirúrgica, porque uno está violando el territorio ganglionar. Por eso es tan importante en este caso la punción, ¿sí? Nosotros hacemos el diagnóstico, se busca el primario y ahí se planea el tratamiento. ¿Sí? De acuerdo a las características del primario, se decidirá primero una conducta quirúrgica de la lesión con su vaciamiento ganglionar correspondiente, o si ya es otro estadio que necesita primero hacer quimio y radioterapia y después en una segunda etapa la cirugía. Eso surgirá de todos los estudios posteriores por imágenes y de estadificación, pero como primera instancia no es la cirugía del ganglio para hacer el diagnóstico de metástasis. Nosotros sabemos que los ganglios cervicales se dividen en superficiales y profundos. Esto es para tener el esquema mental, que los superficiales van a lo largo del músculo esternocleidomastoideo y que ellos van a recibir el drenaje de la zona de la oreja y la región parotidia. ¿Por qué es importante tener estos conceptos? Porque al momento nosotros de interpretar la patología podemos ver cuál es el lugar de origen, cuál es el tumor de origen donde está localizado. Y los profundos a lo largo de la vaina carotidia, de la base del cráneo, raíz del cuello, y van a drenar lengua, laringe, tiroides, y todo esto de acuerdo a su ubicación. Hay varios esquemas de la ubicación de los ganglios. Este es uno para tener idea de cuáles son los grupos ganglionares que reciben el drenaje, de modo que nosotros cuando vamos a estudiar el ganglio pensemos, si encontramos una metástasis, de dónde puede venir esa metástasis. Entonces, por ejemplo, esta es punción de otro caso, una adenopatía cervical, lateral, no recuerdo si derecha o izquierda, pero en el control intrapunción nosotros vemos una población celular que nosotros ya la interpretamos con atipia citológica. En sí el fondo es limpio, no reconocemos necrosis tumoral, pero la población esta celular es atípico, por diferente tamaño de los núcleos, con nucleolo evidente, y en sí no forman una estructura, es un colgajo, un grupo celular. El resto del material lo podemos ver con Papa Nicolau, son las mismas poblaciones celulares, tienen bastante citoplasma, tienen un nucleolo visible, y con hematoxilina, eosina, lo mismo, aunque las características citológicas se repiten. Entonces nosotros podemos interpretar esto como un ganglio con metástasis de un carcinoma que no tiene las características del pavimentoso como vimos anteriormente, no forma glándulas para decir que es un adeno, pero lo reconocemos como epitelial, como metástasis de un carcinoma. Entonces, si es un paciente con patología conocida, nosotros estamos realizando la estadificación, estamos diciendo que el paciente tiene metástasis. Si no tiene primario conocido, tenemos que buscar la forma de acercar más el diagnóstico. Entonces podemos pedir también realizar inmunocitoquímica, si tenemos más extendido citológico de esta calidad, o realizar inclusión de coágulo en formol para procesarlo como biopsia y pedir las inmunos. En este caso, como era un ganglio bajo, casi supraclavicular, se pensó en patología de origen pulmonar y como primera instancia se pidió una citoqueratina 7 y un TTF1 para orientar. Vemos la positividad del granulado marrón en el citoplasma de las células y el TTF1 nuclear. Entonces uno puede orientar que es
metástasis de un carcinoma de probable origen pulmonar y continuar los estudios del paciente en el caso que no tenía primario conocido, y si lo tenía, vincular la metástasis a ese primario conocido. Otro ejemplo, en este ya está el diagnóstico acá abajo, pero lo que importa, este era un chico joven, 28 años, con historia de un cáncer gástrico, y lo que punzaron en un ganglio supraclavicular. Acá a la izquierda es el control intrapunción para ver la suficiencia de material y la calidad de material, y nosotros en este extendido podemos ver el fondo de linfocitos, o sea, realmente se ha punzado un ganglio, y una población celular que no le corresponde al ganglio, y que la identificamos como epitelial y con atipía citológica. En esta del medio incluso parece tener vacuolas citoplasmáticas. En la coloración de PAP, que es la que ven acá a la derecha, lo mismo. Reconocemos los linfocitos, ya estamos en ganglio linfático, y la vacuola citoplasmática. Incluso acá abajo a la derecha podemos ver esas imágenes conocidas que se llamaban como canibalismo, cuando una célula se fagocita a la otra. Y con la hematoxilina también, ¿ven? Las vacuolas paranucleares de mucosecreción. Uno de estos extendidos, si tenemos más extendido citológico, le podemos realizar técnica de PAS para ver la positividad en estas vacuolas. En este caso, a este paciente no hace falta biopsiar el ganglio. Con la punción estamos diciendo que este paciente tiene una progresión de su enfermedad, ya que es un ganglio supraclavicular. Y si mal no recuerdo, había saltado las otras instancias ganglionares, directamente había llegado al ganglio supraclavicular a hacer la metástasis. Otro caso, nos llaman y nos dicen ganglio lateral, cervical lateral. Si es lateral medio, siempre pensar en la tiroides. En estos casos de extendido, para todos los que hacen citopatología, es fácil realizar el diagnóstico de células. La tiroides, el papilar, a veces desprende así como en planchas, pero los núcleos, si vemos, tienen diferentes formas, no todos son redonditos. Hay núcleos ovoides, si los vemos en detalles, hay un aclaramiento nuclear en algunos, podemos encontrar como acá a la izquierda el refuerzo nuclear, o acá el de abajo a la izquierda la inclusión intracitoplasmática. Esta coloración de acá a la derecha es una hematoxilina floxina. Esta es una coloración que nosotros usamos en el control intraoperatorio, nos gusta mucho en los estudios intraoperatorios, pero vemos, este es otro caso, pero también para ver las características, cómo podemos identificar, acá arriba a la derecha, una vacuola intranuclear, podemos decir, es un ganglio con metástasis de un carcinoma papilar. Otra cosa que nos llama la atención, pero esto es al margen, las células tienen bastante citoplasma. Lo mismo que estas, de abajo a la derecha, la coloración de Papa Nicolau. En estos extendidos citológicos nos pueden sugerir a nosotros que se trata de la variedad de células altas de tiroides, o quizás el tipo Hobnail. Pero desde la citología por ahora nosotros ese elemento no lo debemos dar, pero nos sirve a nosotros como ejercicio y estar atentos después para hacer la correlación con la histología. Bueno, ¿qué pasa con un ganglio lateral cervical que nosotros decimos que es metástasis? Lo mismo, si el paciente tiene nódulo tiroideo con diagnóstico de papilar, saben que el paso siguiente es la ecografía de los ganglios cervicales en búsqueda de ganglios patológicos. Si se identifica un ganglio patológico, debe ser punzado para ver si es por metástasis o no. Si nosotros decimos que es metastásico, ya en el mismo acto quirúrgico se hace la tiroidectomía con el componente ganglionar. Por eso es tan importante seguir esa sistemática de estudio. Hay algunos que en el estudio de los ganglios cervicales, ante la sospecha de una metástasis papilar, piden lavado de aguja para medir tiroglobulina, y es bastante efectivo. Si no tenemos la historia del nódulo tiroideo conocido, nosotros estamos haciendo el diagnóstico de la metástasis, debe ir a hacer la ecografía de la glándula tiroides en búsqueda del tumor para certificar el diagnóstico y después hacer el tratamiento quirúrgico. Otra vez nosotros podemos obtener extendidos con estas características celulares. Reconocemos como células
epiteliales, y en el terreno lateral, cervical, medio, siempre tener en cuenta a la tiroides. Y podemos, ante la sospecha de que sea un tumor, esto es válido, perdón, para un ganglio como para el nódulo tiroideo, ¿no? Un nódulo tiroideo con una lesión proliferativa que no tiene las características de papilar para decir que es papilar. Y para proliferación folicular tiene algo raro, la binucleación. Ante la sospecha de que pueda tratarse de un medular, hay diferentes elementos que tenemos que tener en cuenta. Si se tiene la posibilidad, se pide medición de calcitonina en el lavado de aguja, y en los extendidos citológicos podemos hacer citoinmunistoquímica. Podemos pedir calcitonina, cromogranina y tiroglobulina, siempre que tengamos la posibilidad en el laboratorio o de alguien con quien hacerlo, sino también pedir la inclusión del coágulo para procesarlo como biopsia. ¿Sí? Entonces nos orientamos hacia que es un medular, porque ustedes saben que el diagnóstico de medular hay que realizarlo en el momento de la punción, porque el esquema quirúrgico es la tiroidectomía con vaciamiento, directamente. Entonces lo mejor es en el mismo acto quirúrgico. Si bien los endocrinólogos están como poniéndose de acuerdo que ante una punción nuestra de proliferación folicular le piden medición de calcitonina, porque saben que hay un porcentaje de medulares que están como camuflajeados en ese Bethesda 4 de proliferación folicular del sistema Bethesda. Vamos a otro tipo de patología metastásica. Esto es un control también intrapunción, donde encontramos esta población celular francamente atípica y con pigmento. Sobre todo el de acá abajo, ese pigmento marrón, incluso las células parecen algunas tener colita. Miren el de la derecha, los nucleolos evidentes. Este es un ganglio intraparotídeo, entonces en el momento de la punción nosotros esto lo interpretamos como una lesión maligna, metastásica, y que por el pigmento y las características citológicas nos sugieren que el tumor primario es un melanoma. Entonces se verá la historia del paciente. Por eso le digo, es que es importante la ubicación. Un ganglio intraparotídeo viene drenando de cuero cabelludo, de la sien, entonces hay que buscar lesión al paciente. Quizás el paciente tiene historia previa de una resección de un lunar, cuyo resultado nunca retiró, entonces nunca se enteró que tenía un melanoma, o lo tiene puesto en el cuero cabelludo, no visible por el pelo. Entonces vamos a la búsqueda del primario para hacer la estadificación y determinar el tratamiento a seguir. Otro caso, esta tenemos coloración de hematoxilina a la derecha y el PAP a la izquierda, también fue, pero este era un ganglio submaxilar. También reconocemos como una población celular con atipia citológica, o sea, estamos frente a un ganglio metastásico. Hay que determinar el primario. En este caso tenía un poco de pigmento, se buscó la historia del paciente y el paciente tenía historia de melanoma, entonces estamos realizando la estadificación sin necesidad de llegar a la biopsia quirúrgica, dañando la zona y dejando cicatriz al paciente. Otro caso, este es otro ganglio en la región parotidia, que nosotros en el momento de la punción encontramos esta población. Una población celular, en su mayoría discoesiva, en un fondo limpio sin necrosis, parecen ser todos núcleos redondos, a veces se agrupan, no reconocemos casi citoplasma, o sea, hasta ahora un tumor redondo celular. Podría ser de estirpe linfoide u otro de que entra dentro de los tumores redondos celulares. A más detalle, vemos células con escaso citoplasma, la cromatina acá no la podemos ver bien, parece granular, por ahí en algunas se agrupan, y pedimos inclusión de coágulo. O sea, una punción, bastante buen material obtuvieron, y acá ya podemos reconocer que sí, claramente es un tumor, eso no teníamos
duda, no reconocemos tejido parotidio normal, acá está estroma, esta población celular que acá se forma como niditos. Entonces, ya esto para linfoma no daba. Estábamos orientando a otro tipo de tumor. Y comenzamos a pedir. Pensamos en un tumor redondo celular, tipo de células de Merkel, y pedimos la citoqueratina positiva, con esa gotita paranuclear. Este primero, perdón, era marcador antígeno común leucocitario, que tenía que ser negativo, solamente positivo en este resto de solamente población linfóide en este sector, y negativo todo lo que es el tumor. Más detalle de la positividad de la citoqueratina, que nos permitió hacer el diagnóstico de una metastasis en tumor de Merkel, cuyo primario no se encontró. Otros elementos, cuando nosotros vamos a estudiar los nódulos en cabeza y cuello, tengamos en cuenta que por un lado entonces tenemos los ganglios linfáticos, otro las patologías metastásicas, y lo otro, lo que dije, los tumores de origen mesenquimático. En este caso, nosotros, tenemos esta proliferación de células que podemos ver que son células fusiformes de núcleos ovoides que se ponen como enlaces, que se entrelazan, tanto en la hematoxilina como en el PAC. Pudimos realizar inclusión, por este material, como es más firme, a veces es más sencillo obtener material para incluirlo en formol y procesarlo como biopsia, y le pedimos una coloración, una inmunistoquímica de CCA, en la cual fue positiva, orientando el diagnóstico de un schwannoma. Estos tumores, si uno tiene la posibilidad de estar en el momento de la punción, ya en el momento nos podemos orientar al diagnóstico. Por un lado, porque el imagenólogo nos va a dar las características de esa lesión, que suelen ser ovoides y estar en proximidad a un filete nervioso, y por otro lado, cuando colocan la aguja, duele. El paciente salta del dolor, y después obtenemos este material, orientamos a que es un schwannoma, y la conducta quirúrgica ya la determinará el cirujano de acuerdo a las características de la lesión y a su localización, estos elementos. También la punción nos sirve. A veces se punzan ganglios y se encuentran estas poblaciones, que nosotros también las identificamos como células epiteliales. Quizá el fondo acá no es claro de que sea un ganglio, pero identificamos poblaciones celular epitelial con atipía citológica. Y acá podemos ver que tienen como unas vacuolitas, y esta paciente tenía un tumor de mama, un lobulillar, que su diagnóstico comenzó por la metástasis y después se llegó al primario. Por eso es importante la interpretación que nosotros realicemos de la citología para ir poniendo el camino de los pasos a seguir. Este es otro caso. Este fue si bien este fue un ganglio axilar, no en la región del cabeza y cuello, pero lo mismo sirve, porque la paciente había tenido una cirugía previa de un nódulo benigno en la mama y luego se manifestó con una adenopatía axilar que le molestaba. Y en la punción obtuvimos este material. Era un ganglio aumentó de tamaño con alteraciones ecográficas, por el cual la interpretación ha sido un ganglio patológico inclinándose a patología maligna, pero tenía el antecedente de una histología de mama benigna. Y en la citología nos encontramos con esto, con un fondo linfoide, claramente linfoide, tranquilo, y con esta célula gigante multinucleada. La señora lo que hizo es una adenitis reactiva por la cirugía previa. Por suerte no había una patología maligna, ni no había un error diagnóstico, y este ganglio no fue necesario resecarlo, recibió tratamiento antiinflamatorio y la paciente anduvo bien. Otro ejemplo, y no los quiero aturdir mucho acá, este no es para que hagamos el diagnóstico de un mixofibrosarcoma, a veces por citología, que son difíciles, pero un paciente con historia de una patología de este tipo,
en este caso era un paciente que estaba seguido por su mixofibrosarcoma, se manifestó con una adenopatía en la región de la nuca, se punzó y se obtuvo este material. Entonces nosotros con la punción con aguja fina podemos decir, este paciente está en progresión con su patología de base. O quizás podemos hacer el diagnóstico de otra patología primaria y también orientar el camino a seguir. En este caso era para progresión de la enfermedad. Este buzo les quise graficar un carcinoma anaplásico de tiroides. En este caso, ustedes saben que los carcinomas anaplásicos de tiroides son tumores de rápido crecimiento, su clínica es la que nos dice, que ya el médico tratante piense en esa patología, y la punción ayuda para nosotros poder certificar o no de que se trata de eso. Vamos a obtener extendidos sucios con detritos, linfocitos y poblaciones de células con franca tipía citológica, con núcleos grandes, a veces multinucleados, nucleolos evidentes. Con esta citología nosotros podemos decir, sí, este paciente está ante un carcinoma anaplásico. Otras veces las características citológicas no son tan claras y nos pueden hacer dudar con un linfoma de alto grado, y ahí usaremos los recursos que hablamos al principio de citometría de flujo y la inmunomarcación para ver la población si es linfoide o no. Entonces, ¿qué es lo importante? Que los pacientes en los cuales nosotros vamos a realizar una punción con aguja fina y estamos en patología ganglionar, vamos a poder ponerlos en 3 grupos. Los pacientes portadores de una lesión ganglionar benigna, ya sea específica o inespecífica de la zona, los pacientes portadores de un carcinoma diseminado, el ganglio será metastásico de otro tumor primario conocido o no, o el ganglio afectado por su patología primaria, un linfoma, un proceso linfoproliferativo. Por lo tanto, resumiendo, si es linfoma, si tenemos la posibilidad de solicitar citometría de flujo, bienvenido sea, porque nos va a ayudar muchísimo. Hacer inclusión del coágulo para procesarlo como biopsia y poder hacer inmunohistoquímica. Si es un paciente con patología linfoide conocida, nosotros con la punción podemos decir que vuelve a manifestar la misma lesión, o si tenía antes un linfoma de bajo grado, ha progresado a un linfoma de alto grado. Todos esos elementos nosotros podemos darlo con la punción con aguja fina. ¿Qué pasa cuando el ganglio es metastásico? Quizás nosotros estamos conociendo al paciente con la metástasis. Entonces tenemos que establecer el primario. Ya saben, en cabeza y cuello hay que hacer la endoscopía en busca del primario para biopsiar y certificar el diagnóstico. Si no se encuentra el primario, ese paciente va a ser considerado metástasis, un carcinoma pavimentoso de primario desconocido. Su tratamiento es diferente porque va, bueno, a quimio y radio, y sé que el campo que deben hacer la radioterapia es un campo amplio, como no se sabe dónde está el primario, con la consecuencia es la mayor agresión al paciente con todas las complicaciones que significa ese tipo de radioterapia. Por eso es tan importante cuando hacemos el diagnóstico de metástasis encontrar el primario. Si ya conocemos el primario, nosotros con la punción vamos a estar estableciendo la extensión. Si ya fue tratado, vamos a estar si hay recidiva o progresión de esa enfermedad. Y bueno, estos elementos ya los fui dando en la charla. Si se tiene posibilidad de pedir lavado de aguja para tiroglobulina ante un ganglio que uno está sospechando metástasis de un papilar, calcitonina ante la sospecha de un medular. Y a veces también en los nódulos tiroides, que lo interpretamos como proliferaciones foliculares, y quizás tenga clínica de hiperpara, sea un adenoma paratiroideo intratiroideo, también tiene valor el lavado de aguja midiendo la paratormona. Son elementos que hay que ver si uno tiene la posibilidad de solicitarlo. La inclusión del coágulo para la realización de inmunohistoquímica y también los he extendido para las coloraciones.
Y en la época de la biología molecular, nosotros también podemos dar material para estudios moleculares, estudios complementarios en casos puntuales. Y si nosotros en esa patología ganglionar no estamos en territorio ni de linfoma ni de carcinoma y hemos entrado al territorio de procesos benignos, pueden ser procesos inflamatorios, entonces ya saben, pedir material para cultivo, para identificación de gérmenes, y nosotros tratar de tener material para hacer las coloraciones especiales de Paz, Gropot y Ciel-Nielsen, y quizás esa lesión benigna no es sólida, es un quiste. Entonces con la punción nosotros realizamos el tratamiento evacuando el quiste y podemos realizar el diagnóstico, porque si se trata de una patología quística benigna, no es necesario hacer nada más con el paciente y en el mismo acto, como le digo, hicimos tratamiento y diagnóstico. Este es un esquema, como un algoritmo, que es muy útil tenerlo presente y que resume todo lo que venimos charlando hasta ahora. Algo muy rápido en las glándulas salivales, pues no sé cuánto estoy de tiempo. Las glándulas salivales saben que tienen, bueno, patologías inflamatorias, las patologías tumorales benignas y malignas con sus diferentes nombres. Las benignas, las malignas son más complejas porque hay una gran variedad de tumores con una variedad de porcentajes, algunos de muy baja frecuencia, tales así que quizás algunos no, los que hacemos anatomía patológica no lleguemos a diagnosticarlo nunca. Y es muy útil en la patología maligna de las glándulas salivales dividirlos en grados biológicos, bajo, alto y un grado intermedio, y poner en cada grupo los diferentes tipos de carcinomas. Es muy útil para la interpretación y ver la importancia. Nosotros cuando la punción se realiza en territorio, por ejemplo, de la glándula parótida o la región submaxilar, quizás no sea una patología ganglionar, ni sea un tumor mesenquimático, sino estamos punzando la glándula salival. Y con la punción nosotros ya podemos decir, no, están punzando glándula normal, porque vemos acá a la derecha, se ven los acinos glandulares que la verdad que citológicamente son hermosos, se puede ver toda la estructura normal, es como ver una histología. Entonces nosotros decimos, están punzando glándula normal, no están punzando la lesión. Incluso a veces, como acá abajo a la derecha, salen los colgajos del epitelio ductal. Otras veces podemos obtener fragmentitos de cálculos, de litiasis, ¿sí? O elementos, quizás sea una lesión quística, y nosotros vemos en el extendido los macrófagos. Y decimos, si macrófago, fondo limpio, sin moco, ya le voy a explicar por qué es importante que sea sin moco, elementos quísticos, limpios, sin moco, podemos decir que es una patología benigna quística de la glándula salival. En lo tumoral, nosotros podemos diagnosticar con claridad los adenomas pleomorfos, como este de la izquierda y el de la derecha, con diferentes coloraciones. El de la derecha tiene toda la parte estromal, el componente estromal, y la parte epitelial. Y el de abajo, un ejemplo de Wörting, cuando tenemos la población linfoide y las planchas de células oncocíticas. En estos elementos, con una punción con aguja fina, nosotros podemos hacer el diagnóstico y el paciente no debe llegar a una cirugía, salvo casos que quizás a veces por el tamaño de la lesión, por estética o por pedido, bueno, eso ya será el territorio del cirujano con el paciente, si se decide o no una cirugía. Nosotros de la citología decimos que un tumor benigno no es necesario la cirugía. En cambio, cuando nosotros entramos ya en este otro campo de citología, donde nosotros tenemos un fondo de moco, y donde podemos identificar células con vacuola citoplasmática, y podemos, como acá abajo a la derecha, identificar células con citoplasma denso, eosinófilo elongado, o sea, como células pavimentosas, y las de acá más abajo, como células intermedias, con estos tres elementos, nosotros podemos decir, este tumor localizado en la glándula salival es un tumor maligno. Y lo interpretamos como un mucoepidermoide. Este sí es de conducta quirúrgica. Entonces el médico cirujano evaluará al paciente para ver qué tipo de cirugía se hace, porque de acuerdo si está localizado en la glándula submaxilar, es resección total de la glándula. En cambio, si es la parótida, a ver si la localización es lóbulo superficial, profundo, por el tema del nervio facial. Este es otro
ejemplo de citología donde nosotros podemos hacer el diagnóstico de patología tumoral maligna de la glándula salival. Es un carcinoma de células acinares. Recuerden que tiene que ser un fondo limpio, donde vamos a reconocer esta población epitelial, donde son células citológicamente tranquilas, y que si uno las ve en forma individual, se parecen a las células acinares que vimos en la primera imagen, pero no forman acinos. Son grupitos o colgajos, con su membrana nuclear bien delimitada, con su citoplasma granular, lo mismo en el PAP. Nosotros ante esto podemos decir tumor maligno de la glándula salival, carcinoma acinar, conducta quirúrgica. Otro, el adenoide quístico. Acá el de arriba a la izquierda es el control intrapunción, que en este campo podemos ver el material amorfo central rodeado por las células. Si bien no tenemos muy claro las características celulares que están rodeando este material amorfo, porque es un colgajo un poco grueso, costó darle foco para la foto, pero es más que todo para mostrar la estructura. Y otros elementos en los cuales sí podemos arriesgar el diagnóstico de carcinoma adenoide quístico, si bien a veces es muy difícil. Pero mientras nosotros nos podamos posicionar de que es un tumor maligno de la glándula salival, o por lo menos sospechosa de malignidad, son los dos cuadros o estados de la punción que nosotros estamos indicando el paso a seguir, que es la conducta quirúrgica. Esto solamente porque no es motivo de la charla, pero es para que tengan presente el sistema Milán. Saben que en todas las áreas de la citopatología se está conversando para llegar a consensos de que todos tengan su sistema de reporte. Porque lo que se busca es que los que hacemos citopatología tengamos los criterios claros al momento de que vemos los extendidos para hacer la interpretación y saber qué significa esa interpretación. Por eso todos estos reportes vienen unidos, su interpretación de los cuadros a una categoría. Que acá lo importante es saber el número de la categoría a que pertenece, no decir 1, 2, 3, no. La 1 corresponde a categoría no diagnóstica. Nosotros estamos diciendo que no podemos decir de qué lesión se trata a la que se punzaron. Y eso tiene su riesgo de malignidad. Esto es lo muy importante. Entonces el médico tratante sabe con ese informe qué es lo que está establecido a seguir, cuál es la conducta. El médico tratante que conoce al paciente tiene los datos clínicos e imagenológicos y sabe si será criterioso repetir o no la punción. Y así con cada uno de los elementos. Este sistema Milán, la verdad, a mi criterio personal, que a mí me gustan mucho las glándulas salivales, me permitió muchísimo ordenarme en la interpretación y en la elaboración del informe y en que los médicos tratantes interpreten lo mismo para las conductas a seguir. De modo entonces que es muy importante para las aplicaciones de la punción con hoja fina, de qué enfermedad se trata, tener acceso a la historia clínica del paciente, ya sea en el momento de la punción o será después, y la experiencia del personal médico. Sabemos que esto es un aprendizaje de todos, desde el que comienza a punzar, del que interpreta la punción, del que realiza los extendidos, hace las coloraciones. Cuanto más vamos haciendo el entrenamiento, vamos aprendiendo de nuestros errores. Y esto para terminar, me pareció interesante, este trabajo del 2019, aspiración con aguja fina y biopsia con aguja fina, gruesa, de neoplasia maligna metastásica del sitio primario desconocido, porque es donde tiene mucha importancia nuestra función. El estudio clínico dice solo puede estar asociado con una tasa de éxito de alrededor del 20%. O sea, el estudio clínico del paciente para determinar o detectar el sitio primario son un 20%. Los estudios han demostrado que la utilización de la evaluación patológica, incluida la realización de un panel extendido de tinciones inmunistoquímicas, es más precisa. Sube la tasa de éxito un 70%, entonces se hace muy rentable. Es muy importante el conocimiento de la ubicación exacta del ganglio linfático,
por lo que les decía, tener el esquema del drenaje para orientar la búsqueda del primario y optimizar todos los recursos. Y en ese trabajo está este cuadrito como también para ejercicio cuando nosotros nos encontramos. Por ejemplo, linaje celular citohistológico específico, ver en cuál nos vamos encasillando. Adenocarcinoma, carcinoma escamoso, un melanoma, un linfoma, un sarcoma. Y por otro lado, ¿qué patrón tipo tiene? ¿Qué tipo de células? ¿Son células pequeñas? ¿Si son oncocísticas? Claras. Y vamos haciendo la asociación de ambos cuadros para arribar a la interpretación y el diagnóstico. Me pareció interesante el esquema que presentaron en este trabajo. Y creo que es lo último. ¿Sí? Muchísimas gracias. Puse diferentes imágenes de nuestro país, en este momento que no podemos viajar y visitarnos, por lo menos ver. Tenemos lugares hermosos con paisajes maravillosos. Muchísimas gracias y bueno, ahora vamos a las charlas, a las preguntas. Espero no haberlos aturdido, no sé cuánto hablé porque se me apagó el control. Doctora, yo estoy viendo una pregunta acá de la doctora Retei que consulta sobre cuál es la metodología del lavado de aguja que utiliza. En el momento que hacen la punción, con lo mismo que quedó en la aguja, lo lavan con solución fisiológica y eso colocan en el tubito que mandan al laboratorio. No es nada más complicado que eso. Es solo que en el momento... El tiempo que uno cuenta para remitir eso al laboratorio bioquímico. Eso tiene que ser inmediato. Sobre todo en el verano, en lugares que hace calor, con más razón, sí. Pero tiene que ser en el momento llevarlo al laboratorio. Acá preguntan qué cantidad de solución fisiológica. Exactamente, no sé, pero es muy poco. Porque se hace un tubito de nada. Sí. En los tubitos que usamos para recolectar el material que cubra la aguja, es suficiente. Son tubitos, tienen un nombre, en este momento no me acuerdo, pero son tubos pequeñitos. Que tienen eso. Sí, doctora, la verdad que clarísimo todo. Por ahí nos hubiese gustado que, vamos a compartir con los colegas que no participaron, teníamos la expectativa por ahí de que participen un poco. Acá en Formosa hay residencia de cirugía y residencia de clínica, los hospitales están haciendo punciones, estamos recibiendo la gente que trabaja en el hospital y los que trabajamos en privado, a veces también recibimos cosas del hospital generalmente mal fijadas y nos interesaba mucho de empezar a obtener mejores materiales. En particular mi preocupación es la calidad de los extendidos y el otro tema es qué hace el médico cuando tiene el diagnóstico citológico nuestro. Tenemos un serio problema con respecto a la conducta que tienen que tomar después, porque muchos toman un material no representativo, le dicen al paciente es negativo, pasado, y muchas veces. Y lo otro es el material, un diagnóstico citológico de sospecha o de positivo, toman también como un diagnóstico definitivo y muchas veces uno recibe inclusive la tiroides sin una convocatoria previa a una congelación o una confirmación intraoperatoria nos pasa bastante seguido. Entonces, bueno, la charla por suerte queda grabada, así que seguiremos insistiendo en que los colegas que hacen un poco muchas veces por ahí, como somos del interior y muchas veces si uno lo dice desde el lugar de Formosa y del trabajo de Barricada, es como que no tiene valor, y por ahí cuando dice alguien con la experiencia, y bueno, yo insistí mucho del lugar que usted ocupa como presidenta de nuestra sociedad de psicología y todo el antecedente que tiene, que respalda un poco nuestras palabras en ese sentido, de la utilidad de la citología,
de cómo uno tiene que interpretar el diagnóstico, de conocer, así como muchos saben con respecto a la clasificación del BIRAC y todo, cómo nosotros tenemos el Bethesda, el sistema para informar tiroides, y todos los nuevos que están apareciendo para líquidos, el que mostró ahora de glándulas salivales también. Nosotros tratamos de estar actualizados y de utilizar toda esa terminología, pero muchas veces resulta difícil bajarlo a la práctica diaria bueno, pero vamos a seguir insistiendo en que los residentes conozcan esto. Claro, sí, cuando Rosa me dijo que el público iban a invitar hacia residentes cirujanos de cabeza y cuello, por eso pensé en hacer hincapié en los pasos a seguir. Porque después todo el otro entrenamiento de imágenes para el diagnóstico, tenemos otros medios, los que hacemos citopatología, otros medios para el ejercicio, el entrenamiento y todo. Entonces me pareció útil eso, los esquemas, y yo mucho de lo que los transmití es de mi práctica diaria y de lo que fui aprendiendo también de estar con la gente de cabeza y cuello. Ellos tienen su comité de tumores, entonces hacen hincapié en esto, en lo otro, y como que yo fui entendiendo el valor que tiene la función que nosotros hacemos. Por eso nos quedamos, sí, la punción positiva o negativa. Metástasis, no, nosotros la información que damos va mucho más allá. Por eso, si tener los conceptos claros, cuándo es metástasis, cuál es el paso a seguir, porque lamentablemente todavía vemos que se hacen biopsias de ganglio linfático y es una metástasis, y ya se violó el territorio. Entonces el paciente, una etapa de su batalla la perdió. Y bueno, pero tenemos que seguir trabajando. Sí, el otro tema es la inclusión del coágulo, que por ahí tampoco es muy conocido por los colegas que hacen la punción ellos en su medio, y por ahí desaprovechamos un material que es útil. Yo no sé cómo ustedes cómo hacen el coágulo en general. Yo lo que vi es que cuando estoy presente, inclusive del mismo vidrio recupero el coágulo al hacer el extendido. Es más grueso y a veces lo hago, pero cómo aprender a recuperar el coágulo por ahí es una cosa que está pendiente también para los que hacen la punción y nosotros no estamos presentes para manejar el material. Claro, quizás, viste que cuando hay punciones, que uno cuando pone el material de la jeringa lo coloca sobre el porta, ya ves que hay mucho. Entonces en ese momento tratar, porque si no tenés que hacer cuántos extendidos. Te llenás una bandeja de portaobjetos que no tiene sentido. Entonces, ahí, como decimos, de ese porta recuperás con la punta de la aguja el coágulo, pones en formol, o a veces, bueno, depende del tipo de material, a veces uno reconoce como un área diferente dentro del coágulo, podés intentar con la punta de la aguja separar para otro porta para hacer el extendido. Y el resto lo mandás a ese es útil en estudios de los ganglios, esas cosas. En la tiroides lo mejor es la menor sangre posible y citología solamente. Porque viste que en la tiroides sí, coágulos y agujas gruesas, esas cosas no dan buen rédito. Están armando más cosas. Todavía algunos hacen con 21G. Sí. No. Y bueno, sí, vamos a ir tenemos cambiando. mucho que trabajar. No, pero en todos lados tenemos, no crean que por estar en Capital o que ya en todos lados hacemos cosas mal. Vamos a insistir. Muchísimas gracias, doctora, por su charla, y le compartimos a la sociedad ahora el video cuando lo subamos. Bueno, perfecto. Bueno, un placer. Si quieren, alguna pregunta más, si no, están muy atentas. Mirta. Un placer, Ana. Un placer. Con Mirta fuimos compañeras de residencia. Así que tenemos anécdotas de juventud. ¿Y se pueden contar? No, sí, no. Una santa, una santa. Me acuerdo todavía de su panza de embarazos, que no daba más, pobre. Bueno, un placer. La verdad que gracias por la invitación.
Espero que realmente les haya sido útil y cualquier pregunta que se les ocurra con posterioridad me envían mail o me llaman. Rosa tiene mi teléfono. No hay ningún problema. Nos mantenemos en contacto, ¿sí? Bien, Muchas gracias. muchísimas gracias. Un Vale, placer. gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao a todos. Chao, chao.